Bueno, en esta parte del debate vamos a abordar el tema de los instrumentos para impulsar el programa. Tenemos una sola pregunta generadora, que es que tenemos el consenso de que es necesario las estructuras de articulación democráticas, reticulares, que garanticen la unidad y la diversidad, en la que nos encontremos partidos, colectivos, movimientos o comunas, pero ¿por qué existen pocos espacios de articulación o por qué no crecen? Esa es nuestra pregunta de este momento. Frente a esta pregunta, yo tengo unas propuestas. Bueno, la propuesta más inmediata sería reproducir este evento, pero con una concepción más regional en Valencia, entre los enero y febrero. Estamos pidiendo la sede del campeonato desde ya. Ya está hablado los amigos de Aragua, los compañeros de Unidos que se tuvieron que ir porque uno estaba cumpliendo años. Y sí, hay posibilidades incluso de hacerlo en la misma Universidad de Carabobo, que hay contactos ahí, aparte que está en una pre-campaña electoral y uno puede pedir lo que quiera buscando el voto de uno. La idea, pero sí quería decir otras dos cosas. Primero, la idea es hacerlo, sí, nacional, pero con una idea un poquito más regionalizada. O sea, por ejemplo, Carabobo, Aragua, Cojedes, nos reunimos en Valencia, ¿no? Y hacer un plan de hacerlo en otras ciudades, puede ser Maracaibo, hacerlo hacia Ciudad Guayana, etcétera, etcétera, pero eso tiene que ser planificadito, o sea, es un plan concreto para hacer funcionar ese consenso de articulación democrática reticular que garantice la unidad de diversidad, en la que se encuentren partidos, colectivos, movimientos, comunas, etcétera, ¿no? O sea, arrancamos con Carabobo, Aragua, porque estaba Oscar aquí, además somos parte del mismo grupo WhatsApp, del grupo Pensamiento Crítico, y podemos mover gente de Cojedes, eventualmente de Yaracuy. Yaracuy es un territorio muy peculiar. Y así, pues, pensar en Barquisimeto, pensar en el Zulia. Hay un compañero de la Universidad del Zulia, Roberto López, que está en la plataforma y es un tipo bastante voluntarioso, pues, y organizador. Y, se podría ir pensando en un plan de eventos más o menos con este espíritu de buscar articular luchas, articular sectores por la justicia social. Incluso estaba pensando en vez de hablar del encuentro de la izquierda, en un encuentro por la justicia social. Lo digo porque, por ejemplo, la Universidad de Carabobo es un espacio sumamente derechista, sumamente reaccionario. Entonces, un encuentro por la justicia social podría incluso vincular gente y causar un efecto, el efecto que causamos, por ejemplo, en enero de este año, cuando llevamos el balance del chavismo, lo llevamos a Valencia, hubo un buen impacto, un buen efecto. Los compañeros de Aragua lo hicieron en Maracay, me está diciendo, nosotros mantenemos cierta comunicación permanente, Oscar y yo, y en Aragua, en Maracay también hubo un efecto bastante bueno, sirvió para nuclear gente, movilizar, surgieron ideas, etcétera. Entonces, esa es la propuesta concreta, ¿ok? Yo creo que más que instrumentos para impulsar el programa, que no tenemos programa, instrumentos para impulsar lo que estamos haciendo, que es la reflexión y el encuentro de fuerzas de izquierda y revolucionarias en diversos sitios del país. Entonces, solo eso. Más que impulsar el programa, impulsar, yo diría, la reflexión y el encuentro y la convergencia y el desarrollo progresivo de políticas comunes entre nosotros. Fíjense, yo creo que hay varios antecedentes que son muy importantes sobre este tema, que vale la pena volver a revisar. Creo que fue Santiago Arconada el que dijo en un artículo, y perdóname que te cite si te cito mal, que antes del año 2006 el proceso bolivariano generó una gigantesca expresión de movimientos de base, corrientes, tendencias, incluso las mesas técnicas de agua y otra cantidad de dispositivos organizativos que no estaban amarrados exclusivamente al MBR. Y cuando se crea el PSUV,
se dio ese proceso de aplastamiento, de neutralización de esa riqueza y autonomía que tuvo en esa fase las diversas expresiones del movimiento popular, los movimientos sociales. Igual con los foros sociales y otras iniciativas que se tomaron acá. Y creo que es importante en este punto hacer no un balance, pero sí una breve referencia a la historia del PSUV y algunas tensiones que son poco conocidas para el público general, porque no se publicaron mucho. En el año 2009 se publicó un documento que se llama Izquierda Bolivariana. No sé si alguno, yo tengo todavía un ejemplar por allí. A mí me olió en ese momento que él tenía la mano metida de Alberto Müller Rojas y un sector de ellos, que era una suerte de respuesta y desafío a la cúpula del PSUV organizativa, controlada todavía por Francisco Ameliach y otras personas allí. Y ese documento vale la pena que se lo pase a Antonio y lo circulemos, porque tiene muchas cosas que siguen hoy vigentes. En el año 2010 esa cúpula del PSUV fue desafiada electoralmente. No sé si se recuerdan un poco la situación del PPT en ese momento en las elecciones parlamentarias del 2010. Y surgió un documento que a mí me parece clave para discutir este tema, que son las 5 líneas de acción política del PSUV, que se hizo fuera de la estructura del propio PSUV y que Chávez apuntaló y le dio reconocimiento. Y toda la cúpula, Jorge Rodríguez, Ameliach, toda la gente que estaba en la estructura del partido, se sintió muy mal porque los bypasearon. En el año 2012, ya con Chávez enfermo, se dio una iniciativa alrededor de un núcleo de Marea Socialista y gente del propio PSUV, algunos de ellos que traicionaron esa iniciativa que se iba a llamar Patria Socialista, donde estaba Freddy Bernal y estaba el excelentísimo economista del ajuste ortodoxo monetarista, ¿cómo que se llama él? A mí se me olvida el nombre. Jesús Faría. O sea, ellos formaban parte de esa iniciativa para generar una corriente de disputa de la propia situación interna en el PSUV durante la enfermedad de Chávez, y eso fracasó completamente. Pero todo esto lo digo por los antecedentes, el reseteo, luego del 2014-2015, todo comenzó en el 2014 con la llamada sentencia Burguera. No sé si conocen el asunto Burguera. Bueno, fíjense que no se conoce nada. Pero Burguera fue un enviado de Ameliach para meter un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia para tramitar todo este asunto de la doble militancia. Y a partir de esa sentencia de la doble militancia, a partir de allí, ya con la invalidación de la tarjeta de Marea Socialista, tanto por el CNE como por el TCJ en sala electoral, comenzó todo un proceso que yo llamo el reseteo del sistema de partidos en Venezuela, que aparentemente iba dirigido contra la MUT. Recuerden que la MUT era una coalición y fue atacada justamente después del 2015 por el tema de la doble militancia, que si eran de Voluntad Popular, eran de Primera Justicia, de dónde eran. Pero después se judicializó Tupamaro, se judicializó PPT y finalmente eso se cierra con la liquidación de la tarjeta real del Partido Comunista de Venezuela. Solo quería comentar esa historia para ratificar un poco lo que decía el profesor con relación a la fórmula del PSUV, que yo la llamo la fórmula 4. La fórmula 4 consiste en ninguna tarjeta electoral a la izquierda del PSUV. La tarjeta del PSUV junto al Gran Polo, de lo que queda del Gran Polo. 2 o más candidaturas de oposición y la abstención. Esa es la fórmula, vamos a decir, algebraica que está utilizando el PSUV para impedir, bueno, y ahora se le suma más inhabilitaciones. Entonces, ese es el escenario de un régimen autoritario electoral, como se dice en la ciencia política, y eso es a lo que nos estamos enfrentando con propuestas como esta.
Y yo comparto los planteamientos que están implícitos en lo que mencionó Jesús Puerta y Óscar Feo, que es, yo lo que interpreto que de lo que se trata es de, para poder hablar del instrumento, o sea, construir, definir primero qué tipo de instrumento y luego pasar a todo lo que es el proceso de la construcción, que primero hay que ponernos de acuerdo en una hoja de ruta para hacer eso. O sea, a través de qué camino vamos a hacer eso, para no caer en la cuestión de decretar los instrumentos. Entonces, un primer elemento que ha salido hoy ha sido la necesidad de un análisis de coyuntura. Es fundamental. Si no hacemos el análisis, ¿cómo vamos a abordar todo lo otro? O sea, ¿sobre qué base nos estamos parando? Luego lo otro que también ha salido es las luchas reales, las luchas concretas necesitan un balance. Y ese balance debe ser hecho desde la izquierda. No podemos dejar a las luchas concretas nada más en el balance, al frente de esas luchas, a quienes están allí, o a los actores gremiales, o a los actores movimentales que están allí. Hay que tratar de hacer un ejercicio de tomar más distancia para verlas en el conjunto. Eso enriquece el análisis también. Luego está el elemento de lo que es ahí está implícita la caracterización del sujeto en acción, no en frío, sino en acción, en medio de la confrontación. Y eso también nos reta a ir haciendo una elaboración discursiva que tenga alcance, que tenga llegada, donde la gente se sienta identificada e interpretada. Pero este es un proceso que hay que hacerlo en una dinámica es así de encuentros, pues, como la que los compañeros han propuesto. Entonces, creo que construir juntos una hoja de ruta para poder ir prefigurando el instrumento, pienso yo que es el camino, pues. Yo me sumo a todo lo que se ha dicho sobre la necesidad de construir el instrumento y de generar una agenda de acciones, ¿no? En cuanto a esto y la discusión. Yo ciertamente creo que hasta ahora el programa pues no está como, no se ha mostrado, o sea, no hemos discutido, no se ha hecho, pero sí hay una necesidad imperante en avanzar, en organizarnos y en convocar, ¿no? En agitar y convocar. Y dicho eso, quisiera enfocarme en la pregunta, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de estar en varios espacios que intentan ser alternativas, o sea, que intentan construir al margen de esa situación de ocupación política de PSUV dentro del sector popular, ¿no? Algo del sector comunal, de varios sectores en esa línea. Y uno cuando está en esos espacios, uno siente que hay algo que la organización popular, no sé si la palabra correcta es ha perdido, sino que como que ya no está muy habituado a generar sus propias agendas. O sea, uno ve eso en el sector comunal, uno ve eso en el sector obrero, sino a verse como empujado por la agenda que el partido establece. O incluso en el caso del sector obrero, por lo que los sindicatos cooptados por el partido establecen. Y cuando uno intenta empujar una alternativa o una serie de luchas concretas al margen de esa ocupación del partido, a los actores les cuesta comprometerse con esa alternativa, por varias razones, por el miedo, porque, o sea, ningún liderazgo va a apostar a algo nuevo si no tiene la seguridad de que aquello que está dejando atrás es superado por eso nuevo que va a ganar, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, pues, o sea, digamos, por ahí se habla de los animales políticos, ¿no? Los animales políticos siempre quieren la presa más grande, no quieren presas más pequeñas, ¿no? Y eso hay que entenderlo y saber con qué liderazgos pues nos topamos. Entonces, creo que la incapacidad de sumar y de crecer o de articular tiene que ver con que no presentamos agendas de acción concreta con hechos y acciones a la gente. O sea, ¿qué nosotros podemos proponer ante los docentes movilizados? ¿Qué nosotros podemos proponer ante los comuneros inconformes con las políticas comunales o con las compras públicas o con lo que sea que se enuncie? ¿O qué podemos proponer nosotros ante el tema salarial? Yo creo que hay mucho que se puede proponer, desde el estudio, desde el análisis de la realidad, desde análisis de la coyuntura, pero es importante empezar a hacer ese proceso de convertirse en interlocutor de las luchas populares. Yo a veces siento que estos encuentros
están muy distantes de los sectores, de las organizaciones sociales, de los sujetos populares y que hacen vida en los barrios. Y hay convertir el debate por un programa en un debate algo abstracto, algo intelectual, cometemos el error de distanciarnos de las luchas concretas, ¿no? Y no los invito a Mérida, porque no les recomiendo ir a Mérida, al menos en este momento. No sé si en Valencia estemos mejor con Acaba, pero creo que en general todo el país exige dar pasos significativos en la construcción de esta alternativa. Yo no soy, ni pienso por un segundo que la coyuntura electoral sea tan importante. Es importante, pero no tan importante. Yo siempre digo que aquí se están firmando convenios con países extranjeros por 10, 15, 20, 30 años y nadie sabe qué dice esos convenios. O sea, nosotros podíamos, cuando se dijo aquí, bueno, ¿qué todavía? Yo preguntaría, ¿qué todavía es de nosotros? Ni siquiera. Entonces hay que apuntar a esas resoluciones concretas y hay que ir deconstruyendo esa idea de que el PSUV es el único referente de izquierda en el país. Donde nos dicen por qué existen pocos espacios de articulación o por qué no crecen. Yo creo que hay, en primer lugar, objeto que haya pocos espacios. En algunos en los que yo estoy ha sido, digamos, muy recurrente la argumentación. Algunos de los que yo estoy puedo estar refiriéndome a espacios de discusión que venían de antes y que fueron transformándose y que en un momento por su pequeñez o por su irrelevancia, se podría decir, se planteaban la construcción de espacios más amplios. Y yo creo que para nosotros la amplitud es verdaderamente un asunto en conflicto. O sea, a pesar de que la realidad nos da permanentemente manifestaciones de que nuestro sentido de la tolerancia tiene que ser más cuidadoso. Con relación al caso del Esequibo, ha habido mucha intolerancia en relación a quien manifiesta las dos intolerancias. A quien manifiesta sentimientos patrióticos, es decir, no quiero que me quiten el Esequibo, ahí va este patriotero. Y al que sale diciendo, no, yo no soy de un rincón, el mundo entero es mi patria, ahí está ese tipo entregando el Esequibo. O sea, en espacios relativamente pequeños demostramos que la voluntad de tolerancia no es tal, no es tan amplia como pensamos, no llega a comprender las distintas miradas desde las que se puede ver. Yo, en relación a los espacios de generación de amplitud, siempre coloco como el ejemplo, ahorita se prostituyeron un poco las denominaciones de plataforma, y lo digo por la plataforma de la PUD, la Plataforma Unitaria Democrática, que es el nuevo nombre de la MUD y de la oposición del G3. Pero en su momento, cuando nació en el año 2016 la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, era como el descubrimiento de que a la Constitución le estaban cayendo a palos desde el lado del gobierno y desde el lado de la oposición, inmisericordiamente, y que no había nadie que levantara en ese momento, 2016, acuérdense que esa plataforma es hija directa de la Plataforma Ciudadana contra el Arco Minero del Orinoco, que fue como la agresión, la pullada del dedo, que nos metieron el dedo en el ojo, y salimos a contrastar inmediatamente Plataforma Ciudadana en defensa, en contra del Arco Minero. ¿Y qué tenía como característica? Que tú podías ser de lo que fuera. Si estabas en contra del Arco Minero, tú cabías ahí. Tú podías pensar como te diera la gana. Si estabas en contra del Arco Minero, podías estar ahí. Tú podías ser de izquierda o de derecha, pero si estabas en contra del Arco Minero, podías estar en esa plataforma. Con relación a la Constitución pasó otro tanto de lo mismo. A la Constitución le estaban dando palos desde el gobierno y desde la oposición en forma sistemática con la pretensión de no dejar títere con cabeza. Y para ser de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución había que reivindicar, ni siquiera estar diciendo que yo creo en esa Constitución perfecta y maravillosa. No, ni siquiera eso. Sino esto que están atacando desde el lado del gobierno y desde el lado de la oposición es por hoy el único retrato que el pueblo venezolano se hizo a sí mismo. Y en ese sentido es nuestro lugar de
nucleamos alrededor de eso. Pero no había exámenes de pureza ideológica para ir para allá. Tú podías creer lo que te diera la gana. Si tú estabas en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tú podías estar en la plataforma. No había otro requisito. Yo creo que en los lugares que se han tratado de establecer como lugares para crecer, no se ha tenido. Y quiero culminar con algo. Yo tengo la sensación de que nos hemos impedido o no nos hemos sabido ayudar a sobrellevar un duelo, a sobrellevar una decepción, a sobrellevar A nosotros nos pasó algo muy fuerte, a nosotros nos arrebataron el proceso bolivariano de las manos. Unos señores que sabíamos que lo iban a hacer, porque como lo dije antes, olían a milicos, hablaban como milicos, tenían background de milicos, no podían ser otra cosa que milicos en el sentido Pinochet, Videla de la palabra. Y fueron ellos los que nos quitaron a un proceso del cual yo tengo manifestaciones que ahorita, precisamente en qué espacio uno vuelve a decir, ¿quién recuerda el año 99? ¿Quién recuerda el arranque del gobierno de Chávez? ¿Quién recuerda la inmensa expectativa popular de respuesta que había en ese momento para salir a hacer lo que se hizo, no solamente en relación a las mesas técnicas de agua, que son con mucho mi principal manifestación, así como de que yo de eso sí podía hablar porque sabía, ya termino. Ese duelo nos lo hemos negado. No hay espacio de izquierda para decir qué nos pasó, cómo fuimos tan imbéciles, cómo estábamos haciendo eventos del agua para que el otro carajo hiciera los cotillones del evento del agua, la franelita, la cachuchita y la bolsita y se metiera un billete con el encuentro que nosotros estábamos haciendo, como efectivamente pasó Inverchow y Metropark ahorita en Chacaíto. Son las posesiones de algunos de los que en aquel tiempo se escudaban en el trabajo que otros hacíamos para impulsar el cambio, la transformación, el proceso bolivariano, y nos dejaron con los ojos claros y sin vista. Ese tiempo de reflexión de qué nos pasó, de por qué no nos lo hemos permitido. Y yo creo que es ahí la razón por la cual esos espacios de articulación no crecen, porque no saldan esos problemas con el pasado. Y al no saldarlos, yo creo que se aproximan a cometer esos mismos errores en el futuro. Gracias. Miren, yo quisiera eso, digamos, responder a la pregunta planteada, ¿no? ¿Por qué existen pocos espacios de articulación o por qué no crecen? Bueno, yo creo dos cositas con relación a eso, ¿no? El primero, por un lado creo que Antonio, cuando iniciamos este encuentro en la mañana, nos expresaba, digamos, como un consenso, un acuerdo, un posicionamiento crítico, una interpelación frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y planteaba además que esa crítica o ese posicionamiento crítico, sin embargo, tenía, digamos, diferentes matices, ¿no? Desde quienes siguen dentro, pero critican, o quienes estaban adentro, se sentían adentro y rompieron, y otros quienes finalmente jamás se identificaron como chavistas. Yo creo que ese posicionamiento frente al gobierno, y eso que podría ser tal vez de pronto desde otra perspectiva, unos matices pequeños terminan convirtiéndose en un obstáculo o en una limitación para el proceso de articulación de las izquierdas, ¿no? Aun cuando pueda haber incluso consensos programáticos respecto hacia dónde deberíamos orientarnos, hacia dónde caminar, cómo nos posicionamos frente al gobierno nacional, termina, creo yo, digamos, limitando las posibilidades de construir una fuerza desde la izquierda que empuje unos objetivos comunes. Y también creo que otro de los elementos fundamentales es algo que ya había planteado en mi intervención anterior, y es la falta del trabajo de base, ¿no? Creo que, digamos, seguimos teniendo unos espacios que son unos espacios que
y digamos, no lo planteo como una cosa que hacen los demás y en la que no me incluyo, sino incluyéndome, en las que son unos espacios tal vez muy ombliguistas, en donde nos reunimos con quienes tenemos el mismo discurso, el mismo posicionamiento, que vemos lo mismo y que, digamos, no vamos al encuentro tampoco de otros sectores, de realmente construir desde abajo. Para mí, esas dos limitaciones están dificultando la posibilidad de construir una fuerza política que dispute, y creo que frente a esos dos escenarios, espacios como este pueden irnos ayudando a construir un camino para disputar. Gracias. Nuevamente agradecer de verdad a las compañeras y compañeros que organizaron este espacio, porque definitivamente ha permitido que muchos y muchas nos miremos a la cara y conversemos como de una manera muy sincera, de una manera muy abierta, pero sobre todo sin miedo, ¿no? Nuestras opiniones, nuestras miradas, y también el expresar el duelo, como han repetido por ahí muchas veces, ¿no? Sobre esta última pregunta que está planteada, que digamos es como siempre donde es el kit de estos espacios, ¿no? Lo decía por allí el profesor Oscar, que no tenemos todavía programa, ¿no? La pregunta decía cómo impulsar el programa. Entonces, dado que no tenemos programa, creo que durante la mañana se han dicho varias cosas como importantes para reconstruir el trabajo, para reconstruir el proceso, para reconstruir el tejido social, y algunas cosas creo que es importante, y yo les quiero como acentuar, a tomar en cuenta de cara a la reconstrucción de ese programa, o la construcción de ese programa, ¿no? Una primera cosa es que es verdad que es necesario, cuando estamos despechados, darnos el espacio para el despecho. Es necesario eso. Pero el pueblo no nos va a acompañar si estamos eternamente llorando. O sea, si vamos a estar permanentemente diciendo y latigándonos porque fallamos, porque fracasamos, el pueblo no nos va a acompañar. Es decir, porque ahí hay una cosa histórica en nuestro pueblo. Yo no sé si es un pueblo, no sé si es un tema típico del Caribe, pero el pueblo juega a quien le dé una mirada que lo saque de su situación inmediata, que lo supere de su situación inmediata, no que le diga los problemas que tiene y además le diga que los problemas que tiene son más jodidos que los que él cree que tiene. No. Yo no quiero que me digas qué tan jodida estoy. Yo quiero que me digas cómo coño salimos de esto. O sea, que me des promesas, basta de realidades. Que me des, sí, no, ay, Santiago. No, yo creo que hay una necesidad de nuestro pueblo de mirada, de horizonte verdadero y realista, ¿no? No quiero decir con ello pragmático o voluntarista, aunque cierta dosis de pragmatismo es necesaria. Pero sí, una cosa que movilice a la gente, por aquí decían los afectos, que seduzca, más allá de las diferencias que podamos tener con estas palabras, que seduzca, que bueno, lo decíamos por allí en el almuerzo con nuestro gran seductor del Caribe, fue el presidente, ¿no? El comandante Hugo Chávez. Yo creo que de eso tenemos que apropiarnos. Entonces, una primera cosa que es importante en ese proceso de hacer la agenda es que es necesario superar y que no se convierta en una agenda del despecho o en una agenda de los despechados. Tiene que ser una agenda de la esperanza y para la esperanza, para la reconstrucción del país y para la reconstrucción de la izquierda. Lo otro es el tema sobre la metodología para la reconstrucción de eso, ¿no? Porque nos suele suceder que somos, como le decía yo por allí, Marta, quiero acentuar sobre eso, somos muy buenos en las agendas programáticas, en la agenda máxima, pero a la hora de decir, bueno, ¿quién lleva la reunión? ¿Quién la dirige, tú o yo? No, yo, porque mi sigla de la organización tiene que ir primero. Y entonces empezamos a disputarnos las siglas, los nombres, y por ahí empieza y nos dividimos. Somos 3 y nos dividimos en 3 toletes. O sea, entonces yo creo que el método allí tiene que ser muy amplio, muy democrático, muy sincero, pero sobre todo muy conscientes de que aquí todos estamos jodidos en términos de acumulado. O sea, ¿cuántos aquí tienen en su fila 100 militantes? 10 militantes. ¿Cuántos? Bueno, Leandro, no entres tú, por favor, porque tú nos das una paliza a todas y todos por aquí. Entonces,
Yo creo que entonces el método y entender que el punto de partida de cada uno debe ser la humildad de reconocernos cada uno como muy perdedores y perdedoras en este proceso en el que estamos, ¿no? También que tiene que tener una caracterización del pueblo, ya lo decían por allí, y que no podemos volvernos a encontrar en esos espacios. Yo me imagino, o sea, otro espacio de estos, pero donde solamente estemos aquí, es verdad, es necesario, compañeros, profesores, eso es necesario, gente que va acumulando la reflexión, que la va sistematizando, que la va teorizando, eso sin duda que es una base fundamental, pero tenemos que volvernos a encontrar con educadores, obreros, más LGBTI, más jóvenes, es decir, tenemos que, es verdad, reproducir estos espacios, estos diálogos, pero no para seguir dialogando nada más nosotros, sino desafiarnos a ampliarnos con otros y otras compañeras. Es decir, que estos espacios nos desafiemos a incorporar realmente a los sujetos. O sea, no solamente a los que piensen igual a nosotros o a los que nosotros tienen nuestros mismos códigos y nuestras propias marcos mentales, ¿no? Y bueno, por allí finalizo porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, sí, muchos han dicho que en lo que coincido, igual recalcar que, o sea, considero que es necesario para sumar, primero, bueno, tener una claridad en las ideas y las propuestas. Ciertamente no tenemos un programa, pero se ha debatido y hay algunos puntos en consenso o que salieron en el debate temprano mayoritariamente de la defensa de la Constitución y otros elementos que incluso salieron plasmados en los documentos cuando los llenamos, y considero que eso da un marco de planteamientos de ideas que además deberían desarrollarse en términos concretos de cómo eso se le plantea a la gente, porque la gente quiere escuchar solución a su problema concreto. O sea, la realidad es tan fuerte, tan difícil, que mucha gente se nos va del país porque no encuentra una esperanza de vida y no quieren que le lleguen con habladera de paja o con abstracciones, sino de, mira, hay una ruta, hay una posibilidad, vamos a luchar por el aumento del salario, vamos a luchar por estas reivindicaciones, por la legalización del aborto, por el reconocimiento y los derechos de los compañeros de la diversidad sexual, diversidad de género, todas esas áreas, los estudiantes, cuántas demandas, la universidad como tal, el liceo, la escuela. O sea, en lo concreto considero que hay que comenzar a aterrizar todas estas propuestas y que permitan un diálogo, una comunicación con eso que está sintiendo la gente y que espera que le planteen como soluciones. Para ellos decir, bueno, a mí entonces sí me importa acompañar esta causa, sí, porque si no, ¿qué le va a interesar? O sea, bueno, sí, la izquierda es algo por allá lejano, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pensar a un muchacho que quiere tener universidad, que cuando se gradúe quiere y aspira a tener un trabajo digno, o algunos ni siquiera lo aspiran porque a lo mejor no tienen esa referencia. Decía la compañera que hay gente que dice, pero ¿de verdad había seguridad social? ¿De verdad te pagaban las vacaciones? Entonces, yo creo que hay que sumar, pero entonces esa sumatoria sería teniendo primero la capacidad de comunicarnos con todo ese espectro de gente que tiene esos sentires y también con otro aspecto de gente que sí está politizada, y que es una base social fuerte y que determina y sigue determinando electoralmente qué es el chavismo como sujeto político, sujeto histórico. Ahí está la gente en las comunas que se les invitan porque conozco y sé los esfuerzos de los compañeros de que, miren, lleguen a este espacio para que debatamos, pero ellos están resolviendo su chamba y dicen, bueno, pero ¿qué puedo resolver yo ahí debatiendo? Entonces, ¿cómo establecemos un canal de comunicación con ese sujeto histórico, político que es el chavismo, que además yo considero que sigue siendo el principal en este país, en términos incluso cualitativos, para poder seguir impulsando transformaciones? Y que sencillamente se le da la espalda, se les desprecia, y ellos pueden sentir ese desprecio, bueno, no, porque siguen creyendo en este gobierno. O sea, no es que crean en este gobierno, es que creen en una propuesta que planteó el comandante Chávez, un proyecto revolucionario que en lo concreto no se está dando, y bueno, eso hay que explicarlo y hay que demostrarlo, y también es tarea y depende de la eficacia que tengamos nosotros políticos para dar a entender eso, ¿no?
Bueno, nada, son puntos que planteo eso, y lo otro es, por supuesto, desde nosotros mismos, continuar el trabajo de base. Algunos retomarlos, los que no hemos tenido, los que lo hemos abandonado, retomar el trabajo de base y estar ahí conectado directamente con esa construcción de abajo, de a poquito, que es compleja pero que es dialógica y es dialéctica, o sea, permite entender cómo son las dinámicas en verdad de la gente para podernos conectar, porque si no vamos a seguir siendo estando al margen. Decía por allá el profesor los números, el 0,0%, o sea, un grupo que no determina nada en la dinámica política de la sociedad. Para puntualizar, que varios han dicho el tema de que no tenemos programa, pero justamente es como el cruce entre el programa y los temas priorizados, que eso sí tenemos, o sea, tenemos como un conjunto de ideas, de horizontes, de cosas que hemos dicho, que hemos sistematizado, que tiene que ser un horizonte que va desde cosas muy amplias como la defensa de los derechos democráticos y sociales, hasta la posibilidad de construir un horizonte postcapitalista. Es una vaina gigante, pero tenemos una cantidad de debates, el tema de la transición socioecológica, el tema del petróleo. O sea, tenemos una cantidad de temas que, si bien quizá no es la idea de un programa clásico, creo que hay una cantidad de temas que nos articulan, y de luchas y de horizontes que nos articulan, y yo creo, porque se ha debatido también un poco de, bueno, esto se debería replicar, que también es algo que siempre hemos escuchado. O sea, yo creo que también pasaría por quienes estamos acá, podamos hacer también lo que podemos hacer con esas ideas priorizadas que tenemos, que este sea un espacio como de debate, de nutrirnos, y poder desplegar en nuestros espacios políticos con las fuerzas que tenemos, y o sea, si yo soy del Consejo Comunal, bueno, plantear ciertos debates, ciertas articulaciones, visibilizar ciertas luchas, si yo estoy en la universidad, o sea, en los distintos espacios, más que en este momento, verlo como un espacio de debate itinerante desde una organización central hacia la periferia, por así decirlo, porque creo que sería una estructura más bien más rígida y menos amplia de lo que estamos pensando en este momento, que no estamos discutiendo un tema de estructura, y como decían las compañeras, es un tema yo no diría hablarle a la gente, porque nos pone como en un lugar de que nosotros tenemos que ir a hablarle, no sé más o menos a quiénes, sino cómo conectamos, ¿no?, entre esto que nosotros estamos planteando, que creemos que son temas prioritarios para el futuro de este país, y lo que la gente cree que son los temas, o siente, o considera que son los temas prioritarios. ¿Cómo podemos dialogar, ¿no? Más allá de cómo hablarle cómo podemos dialogar entre intereses que se construyen desde realidades muy particulares, desde realidades muy complejas, planteadas de diversidad. Creo que deberíamos revisar experiencias de acumulación y de instrumentos que parecieron funcionar, y yo ahí vuelvo con el ejemplo de los compañeros y compañeras que nos planteaba Leandro, ¿no? O sea, tenemos experiencias acumuladas en estos años que no sean dirigidas por gente que nosotros, o sea, que no sean como de este espacio, es otra cosa, pero hay movilización, hay algunas experiencias. Revisemos cómo han hecho los compañeros y compañeras en ese caso, en unas condiciones tan adversas, ¿no?, con un Estado muy negado a reconocer un avance de derechos. Venezuela está mucho más atrás que países de la región en el tema de derechos de diversidad sexual, de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cómo han hecho los compañeros y compañeras para acumular fuerzas? ¿Cómo han hecho compañeros y compañeras para articular debates en distintas redes? Yo considero que también, aunque no podemos hablar de un instrumento, sí podemos hablar de herramientas diversas. Yo reivindico lo que planteaba Alejandro más temprano, de poder diversificar, o sea, nuestros documentos de 35 páginas, muy chévere, o sea, muy bien sistematizados. Me parece que hacemos un gran esfuerzo, pero también tratar de diversificar las formas en que queremos establecer esos diálogos con los otros sujetos que habitan la sociedad venezolana. Eso. Bueno, sí, en la onda de lo que plantea Alexandra, o sea, para la posibilidad de seguir abriendo espacios de debate, encuentro y de fortalecimiento de las izquierdas, yo creo que hay algunas cosas, no quisiera presentarlas como alternativas, sino
como experiencia acumulada desde la experiencia, experimentando lo alternativo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que esta noción de sororidad de los feminismos, que no necesita una mujer definirse como feminista para sentirla, o sea, para que haya sororidad, es una cosa fundamental de la política en femenino, como la magnitud entre las mujeres afro. O sea, para sentir magnitud solamente tienes que ser una mujer y negra, y con eso nos basta. Y así sucesivamente. Entonces, como poder ver la potencia de transformación en los no iguales, en los otros, en los espacios no afines, y creo que lo han dicho ya varias personas aquí en la mesa, es un componente fundamental para que haya una expansión de fuerza de transformación desde las izquierdas. Eso por una parte. La segunda, siento que tiene que ver con retomar las formas del internacionalismo, o sea, de poder lograr hacer redes internacionales de nuevo en términos de agendas más globales, no solo nuestra aquí interno, sino en general, bueno, desde la ecología, bueno, a mí me molesta mucho esto de las luchas identitarias y que se vean como aparte de las luchas de clase y las obreras y las etcétera, porque, o sea, nuestro feminismo, creo que las feministas estamos aquí y creo que muchos de los compañeros incluso de los que se definen de izquierda son clasistas, son luchas anticapitalistas, etcétera. Pero igual, de esas luchas que mal llaman identitarias, creo que hay que recuperar la política desde el ser, o sea, como una política en acción, o sea, desde el hacer de la calle, de las protestas, del comunicarse entre en esos espacios políticos, qué cosas son entonces la política que emerge desde esos lugares y verlos en esos términos, ¿no? Para eso hay que romper también lo que pensamos por lo político, ¿no? Un poco. Y confrontar, bueno, creo que lo del internacionalismo es fundamental porque Venezuela está siendo censurado como tema en muchos espacios progresistas, porque cada vez son menos los lugares en donde se abren financiamientos para las organizaciones autónomas y que puedan hacer proyectos aparte, hacer cosas en los territorios, en las comunidades, etcétera. Cada vez es mucho más difícil el acceso a esa cooperación internacional, es mucho más difícil incluso poder seguir participando en espacios que son progresistas, por así decirlo, y entonces no pueden entrar grupos críticos, porque Venezuela, Nicaragua y Cuba son cosas de las que no se puede hablar y de las que mejor, si tienes una posición crítica, no puedes estar en ese lugar. Y eso ocurre en los espacios internacionales de movimientos sociales y de organizaciones sociales. Contra eso hay que luchar desde las izquierdas, porque la censura en esos espacios es muy grande frente a las posiciones críticas que todavía desde Venezuela mantenemos. Y la otra cosa es que el Estado paralelo que se montó como una política exitosa para la justicia social, la consecución de la justicia social, se transformó en una estructura de opresión también, y que fue de manera expansiva multiplicándose al punto de que ahora se convierten en estructuras paralelas a casi todo lo social, no solo de la respuesta del Estado hacia las organizaciones, sino de las propias organizaciones. Entonces no solo confrontamos este tema electoral, de la posibilidad de tener una fuerza política y de ejercer nuestros derechos políticos, sino además de organizarnos. O sea, el proyecto de ley de fiscalización de las organizaciones de la sociedad civil es gravísimo y apunta a que así como un Estado paralelo, entonces hay un movimiento social paralelo, hay una organización de partidos paralelos, entonces son los partidos paralelos buenos, son los buenos y los malos, los movimientos sociales buenos y los malos. Y se decide entonces quién entra en esa estructura que es legalizada, a la que sí se le permite ejercer sus derechos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que a partir del avance en el tema de las inhabilitaciones, puede venir la inhabilitación política a niveles inimaginados. Entonces, también hay que confrontar eso, o sea, tratar de abogar por y luchar por el ejercicio de nuestros derechos políticos en sentido bien amplio, ¿no? Y que en el momento en que meten preso a alguien por su identidad sexual, la pueden meter preso por su ideología, la pueden meter preso, etcétera, ¿no? Y entonces creo que eso es fundamental, porque va en contra de la diversidad en todos los ámbitos. Yo creo que
Algo importante que habría que hacer es tratar de estimar de alguna manera la realidad de los procesos organizativos políticos en la actualidad, porque es posible que todos aquí, en parte por estar todavía en el duelo, no veamos claramente lo que sucede, ¿no? Lo digo precisamente porque el ejemplo que pone el camarada de la marcha GLBT+, da una idea de que si hay espacios de articulación política que están creciendo desde la izquierda, y quizás el problema es que nosotros no les estamos llegando, ¿no? Creo que en todo caso fortalecer los espacios va a llevar tiempo. O sea, si ustedes se ponen a ver en el punto fijismo, bueno, desde el 60 pasaron 40 años hasta que luchas muy diversas y una izquierda muy fraccionada logró articularse en un proceso político que no era estrictamente de izquierda, pues, porque al final, bueno, Chávez fue un populismo en términos laclausianos. Sobre el punto de duelo y melancolía, me parece interesante, melancolía no se ha nombrado, pero creo que un poco la idea que va el maestro es que el duelo es el proceso mediante el cual dejamos el objeto afectivo que teníamos y podemos encontrar un nuevo objeto afectivo. Eso que criticaba Thais y la chica que habló antes es más bien lo que sería la melancolía, que es cuando no nos podemos sacar ese objeto de amor de encima y nos sumimos en una tristeza eterna que, bueno, lleva a mucha gente al suicidio incluso. Y no lo digo por tal, porque, o sea, ustedes se ponen a ver en Europa, bueno, muchos grandes intelectuales de izquierda han terminado suicidándose de la depresión, entre ellos Mark Fisher, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta la historia de la izquierda, como les decía. Bueno, nuestra historia ha sido una historia más de lucha interna que de pactos y acuerdos. Siempre ha sido una izquierda bastante fraccionada. Quería decir un punto sobre la posible muerte del chavismo, pues yo creo que eso es bastante relativo porque el peronismo sigue existiendo y la resistencia a Milei, gran parte de la resistencia fue articulada por el peronismo, por cierto peronismo. Entonces es probable que aquí a 40 años la gente vuelva a hablar de Chávez y parezca como algo posible otra vez. Entonces tampoco hay que estar matando al chavismo antes de que se muera, ¿no? Por último, proponer brevemente, o sea, a mí también me preocupa y creo que salió bastante en las encuestas, es el tema de nuestra falta de articulación con las demandas y luchas populares. Mucha gente propuso que había que construir agendas. Yo confluyo completamente con el maestro. No creo que sea fácil hacer una alianza general de todas las fuerzas, sencillamente porque hay fuerzas que no se toleran, etcétera, etcétera. Pues, o sea, por ejemplo, cuando se habla de fuerzas democráticas, bueno, ¿cuáles son las fuerzas democráticas? Pues yo creo que aquí difícilmente en este país alguien va a decir que no es democrático, ¿no? Sin embargo, hay unos puntos más hegemonistas que quieren limitar la alianza al chavismo. Entonces, bueno, hay un problema grande, difícil, que en realidad creo que va a pasar mucho tiempo. Yo de verdad creo que espacios como este son el tipo de espacios que estamos buscando y es lo que da la realidad por ahora. Y proponer finalmente que yo creo que tenemos que hacer un encuentro, bueno, lo repropongo con más amplitud en la próxima pregunta, que toque jóvenes, cultura y tecnología, en la idea de tecnologías culturales y culturas tecnológicas. Gracias. Bueno, el asunto del duelo, o era la melancolía esta. Yo creo que hay un problema. Les voy a decir, debo reconocer que siempre en tono un poco quejón tal vez. Con el encuentro este último que se dio virtual, se lo comentaba Luis en algún momento, donde participaron varios compañeros. Sí, la Vía Comunal del Socialismo, Reinaldo, Gerardo, Ana. Oye, yo quedé un poco como incómodo, para mí fue incómodo, ¿no? Yo creo, para hablar de balance, y hablar de duelo, o de lo que haya que hablar, yo creo que la izquierda, y ahorita sí me refiero a la izquierda, tiene esa desviación, ese vicio de no verse, de no asumir responsabilidades, de no verse involucrado como parte integral del proceso.
y lo digo con gente muy cercana y muy querida que participó ahí. Creo que eso se expresó en esa discusión. Creo que es necesario para avanzar cualquier proceso en la izquierda, digamos, una radiografía, una visión crítica de las responsabilidades que se han tenido, de las políticas que se han acompañado. No es poca cosa lo que le tocó a Reinaldo. Es decir, Reinaldo fue primer ministro, o sea, de la transición y después de Nicolás, en el Ministerio de las Comunas. Ana estuvo ahí en transición, al rato entró Gerardo. Y ahí se dieron cosas muy importantes, toda la creación y el acompañamiento vamos a llamarlo desde el campo popular, de toda la creación y toda la ofensiva en torno a los bloques presidenciales, por ejemplo, del Poder Popular y otras instancias, ¿no? Otros procesos internos, que así como está la historia del PSUV, está también la otra historia, como por ejemplo la relación con el Frente Francisco de Miranda, un asunto que recurrentemente he dicho. ¿No? Ajá. No, pero es que justamente son discusiones que hay que tener. Entonces yo creo que eso es necesario. Tal vez, y aquí con esto adelanto para la última sección, que tal vez una radiografía sobre nuestras responsabilidades, ahora sí, de la izquierda, realmente, en las funciones de gobierno, en las funciones de oposición y en el acompañamiento o no, o en el rechazo o no de Chávez, es necesario, es importante. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito de procesos como fue el tema del agua y la organización popular en torno al agua, las otras expresiones populares, o sea, eso es fundamental para realmente tener, digamos, un balance para la izquierda. Ahora, el otro, sobre la pregunta concreta, esto de ¿cómo es? ¿Por qué estamos chiquitos y no crecemos? Yo no sé si le damos algún mérito a lo que planteaba Javier, o sea, si a la izquierda del PSUV, el PSUV no va a permitir nada a su izquierda, entonces tenemos dos opciones. Bueno, tenemos una opción. Uno es que luchábamos por un espacito con la derecha, ¿no? O sea, nos colocamos a la derecha del PSUV, o sea, y claramente esto no lo vamos a hacer. Entonces, más allá de que la izquierda puede, digamos, alcanzar algunos espacios, digamos, de representación, de tarima o lo que sea, tal vez lo que le queda al campo popular, a la militancia popular de izquierda, es construir donde no se le vea, construir de manera subterránea, un espacio que no esté en disputa. Un espacio que sea además basal, fundamental, de construir futuro, utopías, luchas y bueno, recuperar lo que nos dio, lo que le dimos o nos dio Chávez, o sea, le dimos nosotros en los 90 o en generaciones anteriores, y después lo que nos dio Chávez en los primeros años del proceso bolivariano. Eso. No, mira, yo creo que ahí hay como cosas prácticas, pues, ¿no? Que este es el debate de no para qué vamos a hacer nosotros. Estamos deliberando y cada quien hará lo que crea, pero en términos de cosas prácticas y de construcción orgánica, yo le apuesto en parte a lo que señala Gabriel, ¿no? Yo creo que uno podría decir, bueno, vamos a buscar toda la izquierda y vamos a ponernos de acuerdo en algo y creamos una plataforma. Esa es una vía. Siempre tiene que haber espacios de articulación de la izquierda, pero no creo que esa sea la vía más prometedora para construir futuro, ¿no? Yo creo que las vías más prometedoras son, uno, para los que somos chavistas, creo que tenemos que ir a construir con el pueblo chavista, porque ese pueblo chavista que está ahí está arrecho también. Ese pueblo chavista tiene un acumulado de lucha, tiene un acumulado de organización, tiene un acumulado de experiencia, está bravo con el gobierno también, pero no tiene... En buena medida no tiene un discurso ni gente concreta de carne y hueso al lado que acompañe sus luchas que le permita decir, bueno, pero es que yo sí puedo seguir siendo chavista y me peleo con el gobierno y puedo construir. Yo creo que eso es un lugar importante de construcción y eso supone un discurso que no puede ser un discurso antichavista, sino un discurso chavista, no por digamos, esto tiene, en el caso de los que somos chavistas, tiene de principios, es decir, somos chavistas, creemos en eso, pero además tácticamente
digamos, si tú quieres construir con una gente que es chavista, pues tienes que hablar en los códigos, ¿no? Ahora, eso que permitiría acumular fuerza con un sector de la población que está ahí, que existe, y que permitiría un crecimiento, creo yo, con algo de promesa, es insuficiente para hablarle al país. Porque ese mismo discurso con el que le llegas a los sectores populares con experiencia orgánica no te sirve en este momento para hablar al país. Tiene que haber otro discurso. Pero tú puedes entonces, en una estrategia de construcción orgánica, construir donde no hay nada, como dice Gabriel, construir donde hay pueblo chavista ya con experiencia concreta y pensarte en el futuro. Estás haciendo un trabajo no para ahorita, estamos haciendo un trabajo para crear las condiciones para que en 5 o 10 años sea posible la emergencia de actores políticos, ¿no? Yo creo que una cosa que en los 90 proponía la desobediencia, que era la identidad difusa, ¿no? La desobediencia era una especie de partido anarquista de gente bastante desordenada, con muy buenas ideas, y entonces no estaba la consigna, pero estaba aquella cosa de identidad difusa, no se sabía bien quién era de qué, ¿no? Había consignas aglutinadoras. Yo creo que este es tiempo más de identidades difusas que de siglas y de aparatos y de estatutos de partido, pero es tiempo de acumulación, es tiempo de construcción, en líneas invisibles en el campo popular, en líneas concretas en el campo del chavismo, en espacios más amplios, por luchas más amplias que las de la izquierda, pero sin perder el horizonte de para dónde vamos. Yo, en relación con la pregunta, yo creo que sería chévere si los compañeros del PCB tienen alguna reflexión sobre la APR, porque la APR es un intento de articulación de la izquierda, entonces el balance de esa experiencia creo que es muy útil para todos, ¿no? Hola, buenas tardes a todas y todos. Siendo la primera vez que tomo el derecho de palabra me presento, pues muchas y muchos seguramente no me conocen. Yo soy Susani González, militante feminista, soy del grupo del chavismo en Guayabao, así que desde ahí me ubico. Además, ex militante del PSV, ex funcionaria de gobierno, pues duramente castigada, por supuesto, por una postura crítica, ¿no? Así que desde ahí me ubico, un poco para ubicar también por qué voy a decir lo que voy a decir. Y quiero también agradecer a Antonio por este espacio, porque, bueno, siendo del chavismo en Guayabao, ahora además como una especie de maraca sin palo, ¿no? Entonces, estos espacios, particularmente para las personas como yo, son bastante importantes. A ver, un poco, bueno, tomo el derecho de palabra ahorita porque cada vez que quería tomar el derecho de palabra ya decían lo que iba a decir, y estas reuniones donde cada quien repite lo mismo una y otra vez, no creo que sea fructífero. Para responder un poco sobre por qué existen pocos espacios de articulación y por qué no crecemos. Bueno, creo que, y esto sí seguramente lo han dicho de alguna manera, las narrativas prepotentes desde las izquierdas no aglutinan, no suman, ¿no? E incluso me atrevo a decir, cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento LGBTIQ+, y que más de 50.000 maricos y maricas salimos a marchar en julio, no se trata de capitalizar eso, se trata de preguntarnos cómo integramos la agenda, e incluso cómo la comprendemos y la estudiamos. Porque desde la prepotencia de las izquierdas más tradicionales, e incluso me atrevo a decir que es incómodo escuchar desde la izquierda de recuperar tradiciones, wow. Sobre todo para las feministas es bastante complejo entender esas palabras, e incluso desde el movimiento LGBTIQ+. Incluso preguntándonos por qué las izquierdas desde los partidos políticos son ese 0.5, pero cuando le preguntamos al movimiento LGBTIQ+, son 19%, mucho más que el 0.5. Y si hacemos esa misma pregunta de los feminismos, seguramente sea muchísimo más. Entonces, ay, me quitaron el derecho de palabra. ¿Quiénes somos? Sí, entonces está acá. Aló, ajá. ¿Quiénes somos más de izquierda? ¿Los partidos políticos de izquierda o los movimientos? O los movimientos estos sectoriales que éramos la agenda secundaria y que hoy en día estamos dejando claro que no lo somos. Sí, yo me voy a cambiar de micrófono machirulo. Ajá. Entonces, creo que hay mucho que rescatar desde las agendas de estos, que no es una agenda nueva, que no es una lucha nueva, pero que ha sido altamente invisibilizada, y que si desde las izquierdas no se integran y se comprenden realmente, sucede lo que sucede actualmente tanto con los feminismos como con el movimiento LGBTIQ+, que básicamente sale una empresa a sacar una franela que dice soy marica, soy marico, soy feminista y lo que sea, y esa es la empresa más feminista y más
protectora de derechos LGBTIQ+. Mientras que desde la izquierda nos estamos preguntando, tratando de entender en qué consisten esas agendas. Entonces, yo creo que allí, no es la única respuesta, pero por ahí existe las dificultades de articular con los otros y las otras, porque no integramos ni siquiera la narrativa que le habla a esa otredad, porque sigue siendo una otredad desde la izquierda. Los movimientos feministas y los movimientos LGBTIQ+, seguimos siendo los otros y las otras. No somos parte, o no se entiende como parte de las izquierdas. Entonces, creo que ahí hay una brecha importante que hay que trabajar y rescato lo que decía Lili, ¿no? O sea, aprender un poco de la sororidad, y más que de la sororidad, la doloridad, que es ese concepto incluso que trae a colación las feministas negras brasileñas, que dicen, bueno, no voy a tener empatía automática contra la esposa del burgués que me explota a mí también. Siento empatía desde el dolor de la otra, de la negra, de la indígena, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese tipo de conceptos también vale traer a colación sobre la mesa para construir narrativas que superen esa prepotencia, incluso cientificistas, ¿no? Que a veces, pues bueno, puede marcar ciertas brechas. Lo otro es que también el tema de las narrativas esperanzadoras, lo que decían por ahí como que queremos promesa y no realidad. Bueno, hay que trabajar un poco sobre eso, porque no nos hemos preguntado por qué las iglesias evangélicas pentecostales han penetrado de tal manera en Venezuela. Esto está ocurriendo en toda América Latina, ¿ok? No es algo secreto. Sin embargo, Venezuela es hoy el segundo país, porcentualmente hablando, con más evangélicos en la región, después de Brasil. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque esa narrativa esperanzadora que vendió la revolución bolivariana y el chavismo, al momento de, bueno, de caer en ese mismo guayabo en el que estamos todas y todos, pues tenemos esas ganas de espiritualidad, de esperanza, porque en toda crisis, por eso es que en toda crisis, bueno, la gente compra lotería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso ocurre. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que desde las izquierdas no se está vendiendo, me disculpen que utilice esta palabra, esa esperanza, que justamente ese espacio entonces está siendo tomado por estas iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales, que son ante todo antiderechos y que por supuesto implican un retroceso de las agendas que pudiésemos construir. Y lo otro, quisiera decir muchas otras cosas, pero bueno, sé que... me queda un minutico. Okay, era la primera vez, exactamente. Por último, un poco rescatando también algo que decía una compañera, de que unas pequeñas dosis de pragmatismo no es malo. A mí me extraña y me decepciona un poco que acá no esté como parte de la agenda, no es que parte de la agenda, pero que no esté tan presente en el discurso de quienes intervenimos este acuerdo justamente de las élites políticas que está ocurriendo en Barbados, ¿no? Solo decimos, bueno, eso es un pacto de las élites y nos quedamos allí. ¿Qué queremos? ¿Ser pactados y pactadas o ser pactantes? Sí, es un acuerdo de las élites, pero ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué nos estamos planteando hacer? La vocación de poder no es nada más un hecho electoral. La vocación de poder parte por el hecho también de entender pragmáticamente lo que está ocurriendo y cómo puedo incidir en eso, por más poquito que sea. Entonces, y eso parte seguramente desde las organizaciones de la sociedad civil, del poder popular, y trasciende ampliamente los partidos políticos. Eso era todo. Gracias. Mira, voy a comenzar con Jesús y con, ¿cómo es que dijo los enguayabados? Los llamaste tú, ¿no? El bolero y los enguayabados. Fíjense, la melancolía es muy paradójica. La melancolía es justamente el no reconocimiento de la potencia de volver a amar. Nosotros podemos volver a amar, volver a renacer, volver a hacer política. No, porque es que la gente decía, Chávez, es un sentimiento nacional. Eso es mentira, que uno se va a hundir en la melancolía y se va a meter por una cloaca y va a desaparecer ahí. La melancolía, ese poder que tiene la melancolía es simplemente la sombra de lo que podemos amar también y podemos dar y podemos recrear, podemos innovar. O sea, eso es cuento de que no se puede salir de la melancolía. Entonces yo creo que así como Chávez se convirtió en un gigantesco arquetipo de movilización popular, algo va a surgir de abajo, de las cavernas, de las catacumbas, de donde lo quieras llamar, del subsuelo, va a surgir algo. Nosotros lo que tenemos que hacer y me perdonan un poco la religiosidad latente de todo lo que voy a decir, es mantener el testimonio de la defensa de la lucha de los derechos del pueblo,
de la democracia y la naturaleza. O sea, nosotros tenemos que mantener un testimonio histórico y convertirlo en nueva potencia cuando se den las condiciones, pero con alegría, no hay que llorar eternamente. Porque si ya pudimos amar sabroso una vez, podemos amar siempre, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, yo en la melancolía como destino no creo, pues me parece que eso es catastrofista, no creo en la catástrofe emocional de nadie, ni se la decreto, pues creo que hay que salir de ese cuadro mental y emocional. Pepe Mujica dijo en algún momento, bueno, en algún momento no, durante el duelo y la cuestión de Chávez, que nosotros íbamos a entender el valor y el tema de Chávez era a lo largo de los años. Así que inmediatamente no se podía hacer un juicio del papel de Chávez inmediatamente, porque eso lo íbamos a entender a lo largo del tiempo, a medida que se sedimentara la experiencia histórica. Yo creo que eso es muy cierto. Yo creo, en particular con lo que dice Antonio, que sí existe un madurismo, pues, y hay que dialogar con el madurismo, y hay que polemizar con el madurismo. O sea, yo creo que la deriva, el madurismo para mí es la deriva autoritaria del chavismo, junto con el diosdaísmo. Lamentablemente Diosdado capitaliza ahí porque se le puso el nombre madurismo, pero creo que la forma de articulación de las izquierdas y otros llaman los progresismos, aunque a mí no me gusta mucho porque se queda en la lucha antineoliberal, y del chavismo es construir una mesa de defensa de los derechos del pueblo y de la naturaleza. Yo me ubico un poco con los foros democráticos que hicieron las experiencias posttotalitarias luego del derrumbe del campo soviético, que hay que hacer una crítica a algunas experiencias allí. Por ejemplo, aquí surgieron unos fantasmas, por allí Jesús dijo Lenin, después replicaron por aquí a Stalin, después a otro Trotsky. Me pareció muy cómica la escena, ¿no? Teatral, además. Pero me llamó la atención porque así como en los años 30, la generación de la modernidad política venezolana, de los partidos modernos venezolanos, rompió con el viejo caudillismo, la experiencia del FAL, que allá está mi historiador preferido, Leonardo me corrige. Esa generación rompió con los caudillos anteriores y construyó los partidos modernos en Venezuela, democráticos, etcétera, etcétera. Nosotros creo que esta época es una época parecida a los años 30 del siglo XX. Nosotros ya no creemos en los partidos. Los movimientos nos parecen viejos, incluso. Entonces tenemos que construir formas organizativas para una nueva época. Y ahí es donde estamos todavía tratando, como engatillados entre lo viejo y lo nuevo. Yo propongo, para cerrar, esto de consolidar una mesa, encuentro de defensa de los derechos del pueblo y la naturaleza, donde incluyamos a todos, desde las estructuras intermedias y de base del PSUV, que yo estoy seguro que no están de acuerdo con todo lo que dice Maduro y la cúpula del PSUV, hasta los sectores de izquierda no chavistas, para tratar de volver a reconstruir la izquierda, las izquierdas, y volver a repensar esto de cómo nos vamos a ubicar en un proyecto de reconstrucción nacional. Yo particularmente creo que va a ser muy difícil si la opción es apoyar candidaturas parecidas a lo que llaman en Argentina por la derecha, es decir, tipo Milei, tipo María Corina, tipo algo parecido a María Corina, o el delegado de María Corina o la delegada de María Corina. Por ese lado yo no me anoto de entrada. Así sea como, mira, sí, 6 años más de Maduro. ¿Eres capaz, Javier, de decir que vas a aguantar 6 años más de Maduro? Si es cambiar a Maduro por Milei, lo haría. Lo digo con total honestidad y sinceridad acá. Porque no creo que sea peor Maduro que Milei, en mi criterio. A lo mejor estoy totalmente equivocado. Perdóname y permítame que me equivoque. Pero esa es mi posición. Creo que una mesa de defensa de los derechos del pueblo y la naturaleza puede permitir una recomposición de todo lo que fue potencia en el chavismo y de todo lo que expresó como movimiento por la conquista de la justicia social, que creo que es el valor central que me tiene aquí. Gracias. Entonces, son 2 preguntas para esta etapa inicial. 1, algún comentario evaluativo de esta reunión. Y 2, ¿qué temas
creen ustedes que deberíamos seguir discutiendo desde el grupo de trabajo para un balance del chavismo? Pues yo sí que me voy a centrar un poco en lo de los temas. Yo creo que uno de los temas que debe hablarse, que hoy no se ha hablado y debe hablarse en este espacio y en cualquier otro, es el tema de la identidad política. ¿Cuál es nuestra identidad política? ¿Cuáles son nuestras identidades? Y esto puede parecer una frivolidad cuando hay tantas urgencias desde lo concreto, desde lo material en el momento, pero también se ha hablado mucho de duelo. Y el duelo político encubre una profunda desorientación política. Cuando entramos en duelo político, dudamos de nuestra identidad política. El suelo ideológico bajo el que creíamos que pisábamos firme se empieza a resquebrajar. Yo este es el segundo duelo que vivo. A este llegué tarde, porque yo llego aquí en 2012. Yo también me identifico chavista como Antonio, pero yo lo que digo del chavismo es una puta mierda. Yo no sé por qué me dice chavista, es una cosa un poco loca, ¿no? Pero en el otro yo llegué tarde, que es el duelo de la izquierda europea cuando se cae el muro de Berlín. Yo milito en el Partido Comunista desde que tengo 14 años y el muro se cae cuando yo tengo 21 años. Y yo veo a todos mis mayores del Partido Comunista, que han llevado adelante la lucha contra Franco, la clandestinidad, que tienen miles de asesinados en sus filas, decenas de miles de torturados, gente encarcelada por 10, 20, 30, 40 años, que de repente todo se le cae encima, ¿no? Que de repente todo aquello por lo que habían luchado parece que se resquebraja. Y es un duelo que tiene mucho de no saber cuál es su identidad política. Y fue un duelo que se cerró en falso, que es lo que me preocupa que pueda ocurrir ahora, y fue refugiándose en una suerte de dogmatismo esencialista sin mirar más para allá. Con lo que cayeron en lo que decía Javier, en la melancolía. Y fueron melancólicos durante 30 años hasta que en el año 2012 apareció un fenómeno llamado Podemos que los termina de sepultar. Podemos no le adelanta por la izquierda, Podemos no era más de izquierda que el Partido Comunista, no le adelanta por la derecha, tampoco era más de derecha que el Partido Comunista, le adelanta por arriba, le pasa volando como un avión, ¿no? Y a fecha de hoy eso sigue laminado. Yo creo que además ese debate sobre la identidad política tiene mucho que ver con emociones, con sentimientos, con valores, con comunidad de afectos, como decía antes Javier. Y creo, y con esto intento terminar rapidito, que en esas identidades, o esa identidad que tenemos que debatir, cómo la incardinamos en el momento actual, en qué clivaje o qué fractura de las que ahora atraviesan la sociedad venezolana lo podemos incardinar. En la fractura izquierda-derecha, bueno, ahí tenemos un problema porque, como dijo Javier antes, la gente en la calle no mira la política por conceptos o categorías, sino por representaciones. Y para la gente en Venezuela ahora mismo la representación de la izquierda es el chavismo. Yo cuando voy a hacer trabajo de campo, que después te quedas hablando y con la gente del barrio, te explicas un poco tus ideas y tal, entonces te dicen, entonces usted es chavista, porque es lo que tiene. Y después cuando me voy caminando oigo por ahí, debe ser un enchufado, o sea, ya te han categorizado, ¿no? El otro clivaje puede ser, que lo ha mencionado mucho Edgardo, el clivaje demócrata-antidemócrata. Nos situamos en una identidad demócrata o antidemócrata. Pero ojo, ese debate del que habla Edgardo, estamos hablando de demócrata-antidemócrata, pero lo que se ventila ahora en Venezuela a día de hoy es la democracia liberal de origen burgués, que nunca salimos de ella, ¿eh? Otra cosa es que hubiera robustas propuestas redistributivas y otras cosas, pero nunca salimos de ahí. Cuando se habla de ese clivaje ahora se está hablando de eso, que igual no es menor. Y ya termino ya lo último. Y el otro clivaje en el que podemos incardinar también es élites, clases populares, teniendo en cuenta que en las élites pueden estar ahora representados compañeros y compañeras de viaje que hemos tenido durante muchos años. Hilado con lo que acaba de plantearse, yo quiero insistir en lo que dije al comienzo de la reunión. Creo que no podemos explicarnos la derrota del proceso bolivariano como un proceso interno propio de las dinámicas de Venezuela, sino que tiene que ver con procesos globales, con la crisis y la derrota de los imaginarios de la transformación socialista en todas partes. No hay en toda la historia de estos 150 años un solo caso de una transformación socialista que haya sido exitosa. Todas, sin excepción, han fracasado y a veces el resultado después del proceso es peor que lo que había antes. Entonces, si no reconocemos la profundidad de la crisis de nuestros
entendimientos de la realidad, de nuestras categorías, de nuestros conceptos, de nuestras subjetividades en relación a esto, a lo cual seguimos apostando a pesar de todo. Difícilmente vamos a encontrar respuestas mirando la experiencia venezolana. Entonces creo que esta dimensión de la crisis, de este imaginario, de esta sensibilidad, de estas categorías, de estas aspiraciones, de esta utopía, y por qué históricamente esto que fue una aspiración de millones y millones y millones de personas por las cuales tanta gente dio la vida, resulta que no condujeron a lo que se aspiraba. Entonces, creo que hay que meterle el diente a esto, y si no, creo que vamos a estar de alguna manera mirándolos al ombligo y reiterando con duelo o sin duelo las mismas cosas que hemos hecho anteriormente. Bueno, el tema de la identidad lo hablamos temprano, ¿no? El problema de identidad de la izquierda. Yo propondría, incluso eso se habló durante el debate, que, bueno, hay miles de temas, pero hay unos temas que conectan directamente. Por ejemplo, yo estoy pensando ya en el evento de Aragua y Carabobo, que es una cosa bien concreta. El tema de la salud, que además tenemos una fortaleza. En Aragua y Carabobo está Oscar Feo y está León Uzcategui, que han hecho trabajo sobre eso. O sea, se puede decir que son especialistas, han hecho análisis de eso y además han tenido experiencia en puestos decisivos, en la experiencia del chavismo como gobierno. El tema de la educación, porque tenemos contacto con el movimiento magisterial y porque uno de los escenarios donde se podría hacer este evento es la misma universidad, una universidad a la cual le acaban de negar el derecho a elegir sus autoridades. O sea, es un tema que está ahí. Y en el tema de derecho, el tema de los sueldos. Yo creo que esos tres grandes temas podrían ser como la continuación de estos encuentros, si lo planteamos como herramientas para lograr esto de la coordinación, la articulación, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que iba a decir. Hay muchas provocaciones de la parte psicoanalítica, etcétera, etcétera. Hay una provocación también de tipo comunicacional, de verdad que es enredado, porque incluso los compañeros unidos tienen una experiencia, y yo también, en esto. Bueno, yo soy chavista, pero estoy contra el gobierno, primera dificultad de entendimiento. Yo soy chavista, pero no primera dificultad. Después se continúa con las dificultades en cuanto a errores que todos reconocemos que vienen desde el gobierno de Chávez y que se continúa y profundiza con el madurismo. Es decir, claro, hay un problema afectivo, hay un problema emocional, pero debemos tratar de conectar con más que con la melancolía y el despecho, etcétera, etcétera, con la rabia. Ese es el sentimiento. Ese es el sentimiento que hay ahorita, la rabia, la ira, la indignación, para no hablar de resentimiento, porque digamos la indignación que es la hermana digna del resentimiento, como diría Nietzsche. El tono emocional debiera ser la rabia y la indignación, más la indignación que la rabia incluso. Mira, la verdad pensando cómo la continuidad del grupo de trabajo y de los temas, la verdad cada vez que uno sale de un encuentro como este, uno sale con mucho estímulo, como muchas cosas por procesar, por pensar, que se van ordenando después a los días posteriores. Pero hay una cosa que a mí me parece interesante. Si uno ve el chavismo como una respuesta a la crisis, a la larga crisis de la Cuarta República, y cómo después esa respuesta sigue presentando los mismos problemas estructurales que teníamos en la Cuarta República, que es la corrupción, es el Estado, es la discrecionalidad, es la violencia policial, es
como toda una serie de problemas que son unos problemas históricos de Venezuela. ¿Cómo poner este balance del chavismo en un diálogo, además pensando en esto, en esta propuesta que salió de la Mesa de Reconstrucción Nacional? ¿Cómo pensar cómo el chavismo, como respuesta a la crisis de la Cuarta República, terminó repitiendo unos problemas estructurales del pueblo venezolano? Y cómo poner eso en diálogo, no nada más para la identidad chavista, sino para el pueblo venezolano. Cómo nosotros salimos del hueco, un hueco que tiene que ver con unos problemas estructurales del país que se agudizan en medio de la crisis civilizatoria, de este estado de guerra. Yo no sé si es una guerra fría, yo creo que esta es una tercera guerra mundial donde hay una disputa por los recursos nuevamente planteados y cómo nosotros a partir de eso podemos hacer un plan que no nada más incluya a la izquierda, sino que nos incluya como país, como que nos permita dialogar con los otros buscando, bueno, cómo hacemos este país viable donde todos coincidimos, ya no nada más la gente de izquierda, sino todos decimos cómo salimos de la profunda crisis en la que nos encontramos, y para eso tenemos que dialogar más allá de la izquierda. Tenemos que dialogar más allá de la izquierda, reconocer cuáles fueron los avances y cuáles fueron las respuestas que intentó el chavismo, porque la democracia participativa y protagónica del pueblo fue una respuesta a la crisis de la democracia participativa de la Cuarta República. Igual que los intentos de desarrollo endógeno fueron un intento de respuesta al capitalismo rentístico, a los límites del capitalismo rentístico que ya los veíamos desde los 70. Entonces, ¿cómo poner este balance del chavismo en diálogo con la historia contemporánea de Venezuela? Lo vería como un horizonte del grupo de trabajo. Sin pretender ahondar sobre los aspectos curativos de procesar adecuadamente los despechos, yo quiero decir un dato totalmente ajeno a la política. Al Estado Vargas, hoy mal llamado Estado de La Guaira, está pendiente de llorar sus 3.000 muertos del deslave del 99. Y aunque no lo crean, como he tenido mucha relación con la gente de La Guaira y del Estado Vargas en distintos espacios, desde distintos lugares y en distintos momentos ha habido gente que ha dicho: es que eso no se supo procesar bien, no nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido ni de las cosas que nos cambiaron. No es solamente 3.000 muertos, es que me cambiaron el paisaje. Hay gente que todavía está afectada porque no tiene la playa que tenía, porque se la cambió el mar, se la cambió la cuestión y le cambiaron eso y no está todavía llegado al sitio. Yo creo que el asunto que yo he pretendido plantear con cerrar una cuenta tiene que ver con precisamente terminar de sacar para afuera una cantidad de sentimientos, y aquí se ha manifestado mucho la palabra sentimiento, que nos impiden ese reconocimiento del otro, del que hablaba Luis y del que hablaba Marta Lía, que era tener la idea de salir a hablar a un país que necesita resolver el problema de que no le pueden decir la educación es lunes y martes y después arréglatelas como puedas. ¿Cómo salgo a encontrarme con todo el país que sufre eso y que quiere darle una respuesta a eso y que tengo que encontrar otros códigos distintos a los que en el pasado me fueron útiles, porque ya hoy no me van a ser útiles? Ese era para mí el sentido. Otro elemento que quiero dejar que no se me vaya: la periodización del proceso bolivariano es muy necesaria para que los lloros y los llantos sean sobre las heridas verdaderas. Hay un tiempo entre 1999 y 2007 que es un tiempo del que este país va a estar necesitado de estudiar qué nos pasó ahí en esos años, porque esas son cosas que precisamente a lo que yo llamo despachar de mala manera los duelos es impedir reconocer en ese 99-2007 los lugares máximos del proceso bolivariano, los lugares más brillantes del pueblo venezolano en ese llevar a Chávez en el 2006, meterle 3,5 millones de votos de diferencia a la oposición, no era un problema en modo alguno banal. Y lo más bravo todavía, que en el paroxismo de su poder, el pueblo venezolano le haya dicho no en el 2007 a la pretensión de cambiar la Constitución,
Eso es el momento culminante. Fuimos mucho más inteligentes que el pueblo chileno, que pretendió aprobar una constitución para medio país y salió destrozado. Quiero decir con esto, en el minuto que me queda, que no se, por favor, no se piense en políticas plañideras, desde lo que yo he dicho. Yo no pretendo nada de eso. Ahorita no se tiene que plañir para poder decir, nosotros somos la gente que plantea que el petróleo tiene que ser para resolver en 15 años los problemas de este país, porque no vamos a seguir siendo un país petrolero. Porque lo decidimos, como el Yasuní, como el Ecuador, que acaba de hacer ese maravilloso aporte a la humanidad, que ilumina tanto la cuestión del Esequibo. Cómo el Esequibo tendría que ser el segundo Yasuní del planeta y cómo eso permitiría que ese problema fuese el problema del mundo y no el problema de dos países. Bueno, yo quería insistir en el tema para futuros encuentros de cultura, jóvenes y tecnología, trabajar un poco las ideas de tecnología cultural y de cultura tecnológica. Yo creo que es un tema que puede darnos una buena idea de las estructuras del sentir de la juventud actual, y creo que además debería trabajarse no solamente como una instancia de debate, sino también como una instancia de formación técnica, ¿no? En que podamos compartir, porque nos vamos a dar cuenta que va a ser más un compartir con las nuevas generaciones sobre los usos de la tecnología, sobre lo que ellos saben de la tecnología que probablemente nosotros no sabemos, y sobre lo que nosotros sí sabemos, ¿no? Se los digo porque, bueno, yo creo que aquí la mayoría tiene una idea muy general de cómo funciona, por ejemplo, un teléfono celular o una computadora, cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, etcétera. La juventud sabe un montón de eso. De hecho, me cuentan que, por ejemplo, en UNEARTE hacen, es un poco forzado, pero los ponen a hacer un documental o un video en el primer semestre. Muchos profesores no están de acuerdo porque, bueno, deben tener cierta formación, eso es verdad, pero lo cierto es que los chicos, con lo que saben de la tecnología, con la camarita, con la experiencia que tienen, pues saben cosas. Y bueno, en resumen, creo que es necesario trabajar cultura, juventud y tecnología como un núcleo, trabajar eso desde el punto de vista técnico, formativo, y por supuesto también desde el punto de vista de un debate que permita pensar cómo la tecnología, incluida la tecnología ecológica, porque yo no veo un mundo más verde sin pensar en tecnologías que hagan posible ese mundo más verde. Bueno, la idea es ver cómo eso construye sentido sobre el futuro y qué tipo de tecnología queremos. Yo creo que eso sería un buen punto de discutir el futuro. Gracias. Bueno, sí, yo creo muy puntualmente también hacerme eco de esa propuesta justamente de temas de juventud, cultura y tecnología, también el sector de la educación, y justamente hacerlo aplicando una metodología de escucha activa, un poco en esa onda incluso de formación, ¿no? Es decir, siendo coherente con lo que acabo de decir hace unos minutos, de integrar las agendas de lucha, es aplicar un proceso de escucha y aprendizaje activo desde los movimientos, organizaciones y sectores específicos, y creo que eso pudiese ser un paso adelante o que pudiese promover el grupo de trabajo para un balance del chavismo. En ese sentido, integrar, además de las propuestas ya hechas, evidentemente un espacio de escucha activa y de aprendizaje con los movimientos feministas y con los movimientos LGBTIQ+, pudiese ser una puerta justamente para entender entonces por qué, como se decía hace unos minutos, o cómo podemos construir nuevas formas organizativas que respondan a las nuevas necesidades que nos están respondiendo los partidos políticos, ¿no? Y por el otro lado, no sé en qué orden de prioridad, pero nuevamente siendo coherente con lo que ya decía, un poco saber cuál es la postura de las izquierdas frente a la mesa de diálogo y paz, donde se está pactando, y más que pactando, donde hay como una intención casi transaccional de lo que ocurre en Venezuela, o sea, de nuestros derechos incluso. Entonces, ¿cuál va a ser la postura nuestra? Porque solamente decir que es un pacto de las élites no nos funciona. No funciona y no responde tampoco a las necesidades que tenemos actualmente en el pueblo venezolano. Entonces, básicamente eso, avanzar hacia un espacio de escucha activa de los movimientos sociales que nos permita construir
estas ideas de nuevas formas organizativas y luego en esa pequeña dosis de pragmatismo, frente a la agenda inminente y frente a la necesidad de una vocación de poder, cuál es la postura de las izquierdas o cuáles son las propuestas, en dado caso, pudiese ser, de ese espacio de diálogo y paz. Listo. Sí, bueno, primeramente felicitar el espacio y que podamos seguir viéndonos, bien sea como mesa, como plataforma, como lo que seamos, que no necesitamos tener un nombre, pero sí seguir reuniéndonos, creando contenido, porque cada uno y cada una de nosotros le llega a un público, a una audiencia, y vamos construyendo eso. Repito e insisto en el tema de las redes sociales, es un fenómeno, es una realidad, que quizás muchos y muchas de los que estamos acá, quizás por el tema etario, lo desconocemos, pero es una forma de hacer política, de hacer la nueva política. Entonces, tenemos que vernos allí, pues, volver a encontrarnos. Con el tema, estamos como políticamente como en el año 97, 98, donde el pueblo venezolano no creía en los partidos políticos, o sea, no creía en las cúpulas, o sea, en los adecos, los copellanos, y bueno, Chávez en ese momento, bueno, pudo salir, bueno, Chávez pudo salir, pero también salió con platica. Insisto, el tema de financiamiento es importante, porque si Chávez no hubiese tenido plata, te lo juro que no hubiese ganado. Ahí la presidenta hubiese sido Irene Sáez. Eso era así, júralo. Porque sin plata no se gana elecciones, ¿vale? Eso es necesario, pensándonos como mesa, como estructura, como lo que vayamos a hacer. Con el tema de que si, cónchale, preferimos que gane el año que viene Maduro o un Milei, yo voy a ser sincero en algo, yo prefiero un Milei. Y te voy a decir por qué. Porque sé con quién voy a combatir y cómo lo voy a combatir. Fíjate, nosotros nos encadenamos 9 días frente a la Defensoría del Pueblo, pidiendo nuestros derechos. Y la gente nos decía que son escuálidos, que son chavistas o que son. Porque la gente está así como que, ya va, pero que Maduro dice que es chavista, que es socialista, que el otro. Entonces, a diferencia, viene una María Corina, viene un Milei, viene lo que sea, sabemos cómo vamos a combatir, pues explico. Entonces, ahorita con el tema del Consejo Comunal, con esto cierro. Por ejemplo, el Consejo Comunal ahorita nos está dando las cartas de residencia conjunta a las familias homoparentales, que son una unión estable de hecho. No sé si alguno ha escuchado sobre ese tema. Entonces la gente empieza como que, empieza en el conflicto, pero ya va, pero ¿cómo es eso que eres chavista, pero no estás con Maduro? Entonces, es un tema que tenemos enredado a nuestro pueblo y por eso la construcción de contenido, de explicarle que sí se puede ser de izquierda, sí se puede ser chavista, y estando en contra de lo que está gobernando, que lo que está gobernando no es de izquierda y no es chavista. Bueno, como me sumo a todos los que han felicitado el espacio, entiendo el esfuerzo y la dinámica de todos los que han hecho posible este espacio y os felicito. Y por otra parte, yo creo que cuando se refiere a qué temas debe abordar o hacia dónde debe dirigirse este balance, uno podría decir en chiste que hay que abordar a Hidalgo y a Melancolía, ¿no? Pero hay que decirlo muy en serio también porque yo por ejemplo, digo que me volví chavista fue cuando Chávez planteó el proyecto comunal, ¿sí? Y yo digo porque antes de ese proceso, el proceso bolivariano era un proceso muy socialdemócrata, formalmente. Y yo creo que hay que entender también que hay varios espectros de chavistas. O sea, hay chavistas que consideran, por ejemplo, que lo mejor pasó entre 99 y 2007. Hay chavistas que dicen que lo mejor pasó entre 2007 y 2012. Hay chavistas que por alguna razón dicen que lo mejor que pasó en el chavismo ha sido con Maduro. Entonces, hay que tocar eso. Sí, los hay, digamos. Extrañamente los hay, pues. Y una cosa que creo que es necesario hacer es que, decía Thaís, que hay muchos compañeros que de distintos movimientos sociales o distintas organizaciones que por X o Y no han podido venir, no han podido asistir a este tipo de balance. Bueno, yo creo que entonces habría que ir hasta donde están ellos, ¿no? O sea, sería interesante plantear algo, ¿no? Plantear un balance de este tipo dentro de la comuna de Maizal, dentro de la comuna Che Guevara, en la comuna de Bisacase de Arismendi, en San Agustín. Es probable que digan que no, porque siempre es complejo hacer este balance de un espacio donde las papas queman, ¿no?
No es que en la UCB no quemen, ¿no? Pero queman más, digamos, no queman tanto. Entonces yo creo que hay que hacer eso, hay que hacer ese esfuerzo por llevar este balance a esos espacios, que no es que no se esté haciendo. O sea, yo pertenezco a un medio de comunicación y les puedo decir que allá adentro, allá abajo, se está discutiendo esto todos los días, con distintas herramientas, con distintas categorías, pero hay un país entero que se disputa el chavismo. O sea, un país entero que es de izquierda y que se disputa el chavismo. En los comités técnicos de agua eso pasa, en el Páramo, por ejemplo. Entonces todo eso hay que recogerlo y hay que hacerse parte de eso. Si nosotros decimos que queremos crecer, que queremos servir como interlocutores de lo que está sucediendo en el país, tenemos que ir, como ya se dijo, a las catacumbas, a los túneles, a donde sea que pasen las cosas, pero hay que ir hasta allá. Y cierro diciendo que este espacio debería servir también para seguir una línea constante de investigación, ¿no? Hay muchas cosas del chavismo sobre las que incluso quienes se reivindican como chavistas ortodoxos y que han seguido su historia tienen dudas ahora, ¿no? Uno empieza, cuando me tocó hablar sobre el tema comunal, por ejemplo, uno empezó a descubrir, cierro con esto, empezó a descubrir un montón de cosas que uno daba por sentado y resulta que no eran como uno creía. Gracias. Una de las cosas necesarias hacer para avanzar, creo que lo hemos conversado con varios que están aquí presentes, es reconstruir la trama comunitaria, pues, la trama comunitaria en sentido amplio. Y eso también parte por reconstruir confianza o construir confianza, ¿no? Y estos espacios son necesarios para eso, ¿no? Porque nos vemos, incluso las contradicciones que puedan creer uno a distancia o por postura, en estos espacios o lo profundiza o por lo menos dialogas, ¿no? Y sin confianza es difícil hacer ese espacio, ¿no? Porque el que está pica culebra, ¿no? Y creo que estos espacios contribuyen a eso. Entonces, lástima que haya ley seca, porque lo otro también contribuye, y más si hay guayabo, y más si hay melancolía, y si hay, ¿no? Pero eso creo que es importante, hacer ejercicios que generen confianza, que contribuyan a profundizar o a reconstruir o a construir confianza. Y sobre el tema, yo creo que más que colocar otro tema, creo que más bien es que han salido demasiados temas, y creo que el ejercicio de sistematización tiene que dar como se da una forma de abordar los temas que contribuyan a ese proyecto general que todavía no está construido, pero no sé, se me ocurre más o menos un consenso el tema de la Constitución y el tema de salud, educación, salario. Entonces, ¿cómo tiramos un esquema que permita desde la Constitución marcos jurídicos desarrollados sobre esos tres temas, experiencias concretas de desarrollo sobre esos tres temas, la actualidad, o sea, la desgracia sobre esos tres temas, y que ahí salga un balance mínimo de tareas posibles a hacerlo, ¿no? Estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con el tema de salario, pero ahora alguien decía por ahí, no, hay gente que tiene que tener 3 trabajos. Yo creo que hay mucha gente que no tiene ni uno en este momento. Entonces hay que sumar otro tema, además del salario, es la precarización del país. ¿Me explico? Entonces, el que no tiene ni siquiera para pelear el salario, que en este momento es un número importante en el país. Entonces creo que ese tema tiene que estar en diálogo con el tema del salario, el tema de los excluidos en general. Y que creo que también son uno de las razones de peso para dificultad, que genera dificultad con el tema de los espacios de encuentro. Pues todos estamos precarizados, para movilizarnos nos cuesta, para resolver cosas mínimas logísticas nos cuesta. Entonces, y si no tienes la cabeza tranquila y que va a dejar en la casa, ¿cómo hacemos con los chamos? ¿Quién los lleva a la escuela o quién se tiene que quedar con ellos porque no tienen clase? Eso también son cosas que suman a generar dificultades en los temas de espacio de militancia, de encuentro y de articulación. Eso. Bueno, en primer lugar me parece que este debate fue bastante interesante, pero bastante importante porque salieron una cantidad, pues, de ideas y prácticamente de proposiciones de programas, elementos tácticos, estratégicos, etcétera. Por eso me parece que ha sido bastante rica esta discusión. En torno a los temas, yo pienso que habría que introducir lo que es el proceso bolivariano desde el punto de vista internacional, o sea, cuál es el contexto internacional del proceso bolivariano. Porque hubo, por supuesto, un cambio, a partir del año 98 en adelante cambió todo el contexto internacional contra Venezuela. Pues yo creo que es un elemento que hay que considerarlo. Pues. Y
Además de eso, hubo una ruptura al final del proceso con Maduro. Pues. Es decir, yo creo que hay elementos para hacer toda una discusión sobre el problema del contexto internacional y su influencia en este proceso, pues, por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el proceso bolivariano, durante la época del comandante Chávez, fue mucho más, es decir, los precios del petróleo llegaron a unos niveles importantes que la canasta básica fue inferior al salario mínimo durante 9 años. Pues. Yo creo que eso también favoreció un poco la popularidad del comandante Chávez, en el sentido de que depende de una coyuntura internacional, que es el incremento de los precios del petróleo, porque Venezuela no cambió la estructura económica. O sea, las relaciones de producción venezolana, capitalista venezolana, fueron iguales del 98 hasta el 98 y después del 98. No hubo cambios fundamentales, estructurales. Pues. Y siempre seguimos dependiendo de la exportación y los precios del petróleo. Entonces yo creo que esos son elementos importantes que hay que tomar en cuenta un poco para la diferencia. A Nicolás Maduro le tocó los precios del petróleo en el foso. Pues. Así como cuando llegó Chávez estaba en $7, después se llegó hasta 100 y pico o $90 en algún momento. Bueno, a Maduro le tocó las vacas flacas. Yo creo que esas son diferencias importantes desde el punto de vista del modelo económico venezolano, pues, que depende fundamentalmente de los ingresos petroleros. No hay otro porque la burguesía no exporta, pues, y no produce dólares, sino que les quita dólares al Estado. Es decir, la burguesía venezolana depende del superávit del Estado, del sector público. Si el sector público disminuye la renta petrolera, disminuye la capacidad para importar de la burguesía y la burguesía queda en franco deterioro. Pues. Entonces yo creo que son elementos importantes que hay que tomar en cuenta en cualquier análisis, tanto político como económico, de esa variable internacional. Pues entonces por eso yo pienso que es necesario analizar el proceso bolivariano desde el punto de vista del contexto internacional. Cuáles son los elementos políticos que han incidido sobre esto y cuáles son los elementos que han impulsado, pues, que han hecho regresivos, etcétera. Bueno, eso pienso. Gracias. Ay, si supieran que yo no tengo esa fama que me están poniendo ustedes, sino todo lo contrario, de amargado. Pero a uno le toca. Yo estaba hablando como siempre ocurre en la universidad, profesor Giordani, uno aprende en los pasillos y en los baños. Estábamos conversando y yo le decía, esto es responsabilidad exclusiva mía para que quede constancia en la grabación. Yo le decía que estos bichos son tan malos que cuando lleguen al infierno el diablo va a decir que aquí no los aceptamos, que se vayan de aquí, que aquí no pueden entrar. Pero aún así, hablando con Leandro un poco, y tuve una conversación con amigos tuyos, amigues Richel y Rodney, sobre esa opción para el 2024. A mí me preocupa fundamentalmente la reconversión de marketing de la figura de María Corina como una persona de centro potable y que nos traguemos esa historia conociendo la trayectoria de María Corina desde el 2002 para acá. Yo no creo que ella haya rectificado en cuestiones básicas con relación a su relación con el movimiento chavista y con el movimiento popular. De manera que a mí me cuesta mucho tragarme incluso la posibilidad, esta discusión se da también en el Frente de Izquierda en Argentina con relación a Milei, de esa opción que tú dices, por lo menos con ella ya sabemos cómo es y la vamos a combatir. Yo no sé si vamos a lograr eso, si ella llegase. Entonces, estamos ante opciones igualmente malas y con dificultad de identificar cuál es el mal menor y el mal mayor. Yo creo particularmente que eso podemos dirimirlo en la medida en que las izquierdas de Venezuela se recompongan y acumulen fuerza. O sea, nosotros para sobrevivir en cualquiera de los dos escenarios y para impulsar una política tenemos que acumular fuerza. Y creo que el tema de la acumulación de fuerzas es clave para los próximos encuentros. Cómo acumular fuerzas, sostenerlas en el tiempo, incluidos los recursos económicos, que no son poca cosa, tienes toda la razón. Y termino con el portal del infierno de Dante, cuando dice que el que cruza esta puerta perderá toda esperanza.
abandone la esperanza, así como nosotros tenemos que tener mucho cuidado por cuál puerta vamos a cruzar, porque podemos perder, como dice también la caja de Pandora, la esperanza es lo último que se pierde allí. Salieron todos los demonios de la caja de Pandora, pero también allí estaba la esperanza. Yo con Edgardo, o sea, tengo un afecto gigantesco, pero también debo decirle que, por ejemplo, Chávez en el 2011 invitó a este país a figuras como Hinckelhammer, como Dussel, como Mesaros, como Leibowitz, y yo no creo que ese imaginario que tenían estas cuatro figuras fuese el socialismo real, que fuese la experiencia nefasta del estalinismo. Yo creo que ahí había una búsqueda, y esa búsqueda, creo que la crisis estructural del capital es tan terrible, es la otra puerta del infierno, como seguir con el espantapájaros de que todo socialismo es el estalinismo. Creo que hay que meterle un poco a este tema, porque la crisis estructural del capital nos va a poner también en un dilema a largo plazo, bueno, ya a mediano plazo, parecido al que vamos a tener en el 2024, de algo parecido a Milei y María Corina, o algo que es la continuidad de Maduro. Espero que tengamos la suficiente fuerza, sabiduría e inteligencia para no equivocarnos, ¿no? Pero no tengo la respuesta. Bueno, básicamente gracias por el espacio. Creo que, bueno, hicimos más la pregunta de las perspectivas que de la evaluación del espacio, ¿no? Creo que estamos más montados en la línea de qué seguimos haciendo. A recapitular lo que hicimos hoy, yo quería agradecerles a todos y todas la convocatoria. Hasta hace 2 días estábamos un poco tensos y tensas por eso, también por el ejercicio de estar el año que llevamos en este proceso. O sea, yo creo que expresa una voluntad de debate que, aunque no sea para algo concreto, para un espacio concreto, con una perspectiva concreta, que creo que está muy clara la voluntad, ¿no? La voluntad de encuentro y de debate en un momento de crisis múltiples, de encontrarnos entre quienes estamos más o menos en el mismo camino, pensando las mismas cosas, en términos de luchas, ¿no? De luchas y de lo que habría que hacer. También agradezco a los compañeros y compañeras que vienen del interior del país, que, como dicen, siempre es compleja la movilización, desde la Fundación Rosa Luxemburg, que bueno, que también tenemos nuestras propias coyunturas y nuestros propios golpes internos. Creo que también vale recalcar la voluntad y la disposición de abrir espacios de debate de izquierdas plurales, justamente en este debate de lo que han sido las izquierdas y lo que han sido los socialismos, cómo seguir apostando a horizontes de izquierda sin sentir vergüenza de ellos, y también pudiendo mirar autocríticamente cuáles son los errores históricos, cuáles son nuestros errores, a qué le apostamos y cómo construimos espacios plurales y de diversidad. Les agradezco muchísimo y realmente el día de hoy creo que justamente es un momento más de este proceso. O sea, creo que incluso hemos criticado mucho esta política del eventismo, y creo que este espacio no se ve y no lo vemos como un evento más, sino un espacio de un debate que es permanente, que es continuo, que seguimos en las relaciones trilaterales que tenemos por redes, por correo, por los siguientes espacios, y sobre todo en los ejercicios de sistematización. Es como un proceso de investigación colectiva, diría yo, de investigación y reflexión colectiva para producir un conocimiento, unas líneas de acción de las izquierdas.